vergüenza me sepultó. Esa carga que me angustió, mi tumba fue antes de ti, respirando sin vida en mí. Mis fracasos quise ocultar, mi tumba fue antes de ti. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corrí hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corrí hacia tu luz. Ahora tu gracia me salvó y conozco tu libertad. Soy nuevo en ti, Jesús mi Rey. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corrí hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí, glorioso día que corrí hacia tu luz. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios en este domingo 17 de octubre del 2021. Tenemos aquí entre nosotros un sumo sacerdote capaz de sentir nuestras debilidades y que fue tentado de todas las formas como nosotros somos tentados, aunque nunca tuvo pecado. Por eso hoy, que con su gracia y misericordia el Señor Jesús siempre nos acompaña. ¿Han notado ustedes cómo en su campaña para un puesto o cargo público la mayoría de los políticos emplean la palabra servicio? Ponen mucho énfasis en que quieren ser los servidores del pueblo y ser elegidos para poder servir. Pero una vez que ya han sido electos, ¿a quién sirven? La mayoría, por lo general, se sirven primeramente a sí mismos y después obligan al pueblo a servirles. Nunca debiera de ser esta la forma de actuar de la iglesia. Los cristianos encargados de algún ministerio en la iglesia y también los creyentes deberían tener la ambición de servirse los unos a los otros. Y de esta manera realmente podemos decir que servimos a Dios. Así actuó Jesús. Por eso hoy le pedimos a Él que sepamos seguir su caminar y caminar juntos. No los que mandan como amos, ni los que buscan puestos de honor, de promoción con privilegios, con diplomas, con medallas, con reconocimientos, con dinero. Son grandes conforme a los estándares de Jesús. Sino, ¿quiénes son los grandes? Los que saben servir. Servir es la carrera del cristiano. Servir es la profesión del cristiano.
Servir es la vocación del cristiano. Servir es el llamado del cristiano. Servir es la elección del cristiano. El siervo está a disposición de todos, comprende las debilidades de los demás y los ve en sí mismo. Servir es a veces muy doloroso, pero solamente son capaces de sacrificarse por los demás aquellos que no huyen de las dificultades, que tienen algo que contribuir en el mundo, algo que tienen compasión que darle al mundo que Dios les ha puesto en su corazón. Aceptan ser como semillas que mueren para dar vida. Por eso pidámosle a Jesús que nos ayude a servir con y como Él. ¿Cómo queremos que los demás nos sirvan, hermanos? Vamos a reflexionar. Señor Jesús, tú nos dices: yo, su Señor y Maestro, vine no para ser servido, sino para servir. Cristo Jesús, tú nos aconsejas no imitar a los altos y poderosos que hacen sentir al pueblo qué poderosos son. Señor Jesús, tú nos aseguras que si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores, siervos, sirvientes, esclavos unos de los otros. En tu bondad, perdónanos, Señor, y danos la actitud interior y la fuerza para servir a los otros desinteresadamente y con amor. Y llévanos a la vida eterna. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, alabemos al Señor con todo el corazón y después de las alabanzas dispongámonos a escuchar su evangelio y a escuchar su mensaje, y que nos llene de consuelo, de amor, de paz, de integridad para salir a servir al mundo como Él nos ha servido toda la vida. Padre, todo esto te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu tierno y dulce amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en oración.
serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Vamos a orar en este día en el cual Jesús nos habla directamente al corazón. Y lo que Él quiere es precisamente que cada uno de nosotros vivamos sirviendo a los demás. Oremos. Vamos a orar a Dios que nos sirve de tantas maneras, formas y circunstancias, pero hoy pidámosle que queremos aprender de su Hijo Jesucristo a no evitar la molestia de servir, para evitársela a los demás. Vamos a orar por la iglesia, para que sirva al mundo alzándose en favor de la justicia y la paz, y defendiendo la libertad y la dignidad de la persona humana. También vamos a pedir por los que tienen autoridad en la iglesia, para que no se vuelvan simplemente funcionarios, sino ministros, servidores, humildes de sus hermanos. Vamos a pedir por nuestras familias cristianas para que los padres, por su cuidado y servicio compartidos, preparen a sus hijos a prestar servicio a otros. Vamos a pedir también por los muchos que nos sirven de diversas maneras para proveernos las cosas y la ayuda que necesitamos. Usted conoce que hay choferes, enfermeras, técnicos, sirvientes, todo lo demás, demasiados para nombrarlos a todos, para que le estemos siempre muy agradecidos por ese servicio que recibimos. También vamos a pedir por nosotros y por nuestras comunidades para que todos nosotros seamos menos exigentes y estemos muy atentos los unos a los otros y sirvamos con creces a las necesidades de los demás. Señor Dios nuestro, te lo pedimos, te lo rogamos, que nos conviertas a las exigencias del Evangelio. Ayúdanos a convertirnos en siervos, en servidores los unos de los otros, junto con el gran siervo de todos nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Te pido que en esta predicación tú mantengas tu espíritu vivo en nuestro corazón para que no solamente aprendamos, sino que lleguemos a gozarnos en tu presencia. Te pido que ayudes a los que están enfermos para que puedan ser levantados de esas camas y que tengan un final feliz, que es el gran poder tuyo. Y Padre, te pedimos también, porque ya nos vamos acercando, este es el domingo 17 de octubre del 2021. Y cada día debemos caminar juntos hacia la santidad. Ya sobreviene muy pronto la cultura de la muerte, el Halloween y el Día de Muertos. Permítenos que demos el Evangelio de vida, que del terror se convierta en la sabiduría de Dios, que es el principio, el temor a Dios, y que en esa cultura de los muertos veamos que solamente vive aquel que vive en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a tener la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45, sirviendo con Jesús. La grandeza del cristiano, hermanos, consiste en ser servidores humildes. Podemos aprender esto de las palabras y el ejemplo de Jesús. Veamos qué le pidieron a Jesús en esta porción evangélica. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados también. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos bendiga, Dios añada bendición a esta palabra, como siempre nos ocurre en la vida personal. Vean qué hermosa es esta palabra, que tiene una conexión, un contexto con Hebreos 4, 14 al 16. Porque Jesús comprende nuestra debilidad, porque se encarnó como ser humano, igual que tú y que yo. Él es nuestra fuerza y nuestra ayuda, porque Él es el Hijo de Dios. Y dice la palabra ahí en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto tiene una relación directa con algo que estamos viendo aquí. Nosotros vemos en el mundo cómo las cosas quieren lograrse con mucho éxito, mucha pompa, mucho reconocimiento. Quieren ser los primeros. En el fútbol, en el béisbol, en cualquier deporte, pero también en los negocios, pero también en los partidos políticos, pero también en las iglesias, pero aún más dentro de la denominación. Muchas veces se quiere ser el primero y no el servidor de todos, sino ser famoso, ser reconocido, tener pleitesía ante los demás. Pero fíjense, el primer conflicto de la iglesia tuvo lugar ante los propios ojos de Jesús, porque 2 de sus discípulos eran contra 10 y 10 contra ellos. ¿Qué les recuerda a esta porción bíblica del Evangelio? Fíjense que es exactamente lo mismo, pero a la inversa, de lo que ocurrió precisamente cuando se embarcaron en la aventura de ir a la tierra prometida, en la cual Moisés pidió que se eligieran los mejores elementos de cada tribu
lográndose tener 12 que iban a ser el equipo de exploración hacia la tierra prometida y el equipo de conquista, porque eran los mejores. Sin embargo, esos 12 que fueron para allá, regresaron 10 diciendo que no era posible, que eran gigantes, que no había la posibilidad de que el pueblo agotado por ese tremendo calor, ese éxodo, esa situación de tantos años de andar en el desierto, pues no tenían la capacidad de guerreros para lograrlo. Esos 10 contra 2, Josué y Caleb. Pues bien, hoy en el Evangelio esta porción se vuelve al revés. Ahora hay 2 contra 10. Quizá los otros 10 también pensaban igual, pero no se atrevían a decirlo. Sin embargo, vemos que los hijos de Zebedeo se acercan, Juan y Santiago. Y el motivo no es una discusión teológica, no es el rechazo de algún dogma, de alguna doctrina, de algún discipulado, no, sino la ambición de poder, la lucha por los primeros puestos. Y ese fue el comienzo de una dolorosa y repetida historia que trae consigo divisiones y conflictos, como hoy vemos. A menudo desencadenados por rivalidades y envidias, por torpezas del ser humano, porque queremos ser los mejores. ¿Eso es malo? Por supuesto que no. Lo malo es cuando queremos aplastar a los demás o no competir legalmente. Ser competitivos es el error del mundo actual. Ser competentes es distinto. El que es competente logra los resultados, las metas, pero trabaja en equipo para que el logro sea para todos, porque todos sabemos que cualquier logro y éxito, al menos dentro de la iglesia, depende del Espíritu Santo, no de nosotros, de nuestras cualidades, de nuestras habilidades, sino del reconocimiento que solo en base a la gran labor que ha hecho Dios en nosotros y por nosotros, que se ha logrado que la gente pueda estar en paz, en calma, en la consejería, en la visitación, en la enseñanza, en la predicación, en el consuelo. Pero cuando alguien quiere dominar, imponiéndose sobre los demás, ¿saben lo que ocurre? El equipo se desmorona. Porque nacen los enfrentamientos con una violencia más o menos explícita. Y muchos terminan optando por la pasividad o la indiferencia o el alejamiento de la iglesia y del grupo. ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso en su progreso espiritual? Que ha visto personas que se molestan por no tener un puesto, por no ser reconocidos. Y quiero aclararle algo: quien más sabe no exige nada, espere y confíe en Dios. Sin embargo, Jesús constituyó a los 12 para que fueran un signo, una señal de una nueva sociedad, de un nuevo tipo de servicio, en la que sea abolida toda pretensión de dominio, de poder, y se cultive una sola ambición, la de servir a los demás, a los más pobres, a los más frágiles, a los excluidos. Esa tarea no es fácil, es una tarea muy difícil. Y la mentalidad de este mundo se infiltra muy rápido dentro de la iglesia. Nosotros lo vemos como con sus criterios mundanos de dominar, su afán
de poseer, de enseñorearse sobre los demás, de intentar algunos imponer incluso malas artes, sus criterios, sus opiniones, aunque vayan contrarios a la palabra. Y aparecieron los títulos, los puestos, las cargas, las vestiduras nobles, para indicar el rango jerárquico y distinguirse del resto de los convertidos. Los tronos, los pactos de poder, las influencias políticas. Hoy vemos que hay personas que se llaman apóstoles, pero dando una cobertura como si ellos tuvieran una franquicia del Espíritu Santo. Y Jesús va de camino a Jerusalén. Lo acabábamos de ver, con paso firme y decidido. Nosotros ya sabemos a qué iba. Sin embargo, sus discípulos le siguen temerosos y a la vez apesumbrados. ¿Por qué? Porque ya había habido 2 ocasiones anteriores en los cuales el maestro les había subrayado cuál sería la meta de ir a Jerusalén. En los versículos inmediatamente anteriores a lo que acabamos de leer de Marcos 10, 35 al 45, ya les había anunciado por tercera vez lo que le espera en la ciudad santa de David. Será insultado, condenado a muerte, azotado y muerto. Eso está en los versículos 32 al 34 del mismo capítulo que estamos viendo de Marcos. Entonces resulta incomprensible que después de haber escuchado claramente, los discípulos aún sigan esperando que Jesús vaya a Jerusalén para comenzar el tiempo mesiánico, entendido como un reino a mi modo, de este mundo. Fíjense que hoy mucha gente quiere lo mismo con la iglesia. Quiere que la iglesia se llene para que dé una muestra de poder económico, financiero. Pastores que quieren tener buenos trajes, buenos coches, buenas casas, buenos viajes en primera clase, estar en hoteles de 5 estrellas, y les preocupa más bien a los apóstoles como a todas estas personas lo que sucederá después. Sus sueños de gloria no se detienen como en el día de hoy, ni siquiera ante la muerte de Jesús. Hoy lo vemos. La gente no ha comprendido que todo lo que nos ha ocurrido es como un parate. Para. Es para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Es hermoso reconocer, por ejemplo, el deseo del poder y de reservarse los puestos de honor, lo que en sus mentes y corazones traen los apóstoles. Pero es exactamente lo mismo que vemos cada día en la mayor parte de los pastores que están tratando de llenar los bancos para llevarse una estrellita y ser famosos y ser considerados para ir de lugar en lugar, hablándoles de su éxito, de que lo sigan a él, que hagan lo que él hizo, cuando realmente el servicio se da conociendo a las personas, interesándonos por ellas, teniendo el fervor y la pasión de morir por ellos, de quitarnos la ropa para dárselas si ellos lo necesitan. Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se presentan ante Jesús y delante de todos, sin ninguna discreción y disimulo, le dicen: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué es lo que sucede hoy? Es algo similar. Mucha gente se presenta ante Dios como exigiendo: si yo te sigo, si yo te sirvo, yo quiero que tú me des esto.
como si lo mereciéramos. Parece, como en el caso de ellos, que se sentían con algún derecho, así nos sentimos nosotros, y es más, y por encima de todos los demás. Yo creo que eso, aparte de levantar suspicacias, envidias, rencores, malestar, nos lleva también a plantear en nuestra mente que no le dicen a Dios, por favor, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. O sea, es una exigencia. Y hay veces hacemos lo mismo nosotros. Señor, quiero que llenes la iglesia porque quiero que la gente se salve, pero no somos capaces de salir por la gente. Queremos que llegue la gente para que se siente y no haga nada, para que no discuta, porque el único que tiene la palabra, el único que tiene el control, el único que tiene el poder y el dominio es el pastor. Entonces, cuando alguien no pide por favor a Dios las cosas, sino que exige, como reclamando un derecho, yo creo que habrían de recordar, después del primer anuncio de su pasión, que fue en Marcos 8:31, Jesús habló del día en que venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. Marcos 8:38. O sea, el resto del discurso quizás ya se les había olvidado. No así la palabra gloria, que Jesús había usado exclusivamente en esa ocasión. Hoy pasa lo mismo. Queremos que la iglesia sea llena para que el pastor dé cobertura a los demás, plante otras iglesias iguales, pero no es capaz de sembrar gentes, sino de que la gente misma se interese en él y le obedezca. Por eso, la conectaron la enseñanza de los rabinos que, refiriéndose al Mesías en aquel tiempo, aseguraban que se sentaría en el trono de la gloria para juzgar, y a su lado se iban a sentar los justos. Ahora ya vamos comprendiendo por qué estaban pidiendo eso. Entonces Santiago y Juan aspiraban a tener algún poder en el cielo, estar en el selecto grupo de los justos, quitando de por medio a los otros 10. Cuando surgen discípulos con pretensiones de honores, de privilegios y deseos de los primeros puestos, surge esa discusión entre sus discípulos. Recuérdese que todo mundo quería estar al lado de Jesús, pero Jesús nunca se muestra comprensivo ni condescendiente. Marcos 8:33, Marcos 9:33 al 36, y en este caso ha sido duro y muy severo. No sabéis lo que estás pidiendo. Sí que sabéis que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos imponen su autoridad. Pero autoridad viene de la palabra autor. Si nosotros tenemos autoridad en la iglesia, es porque el autor de la vida y el autor de la iglesia nos pide que pregonemos su palabra, la proclamemos, pero vivamos conforme a su voluntad para servir a los demás. Porque el mundo de hoy es un mundo súper competitivo en el cual se aplasta a las personas para poder lograr algún día ser mejor que otros. Entonces los discípulos conocen cómo ejercen la autoridad los políticos, usted y yo también lo sabemos, pero también los religiosos cómo la imponen. Hay gente que puede juzgar muy duro a alguien que pecó, pero que no sean sus parientes, porque invoca la misericordia de Dios, en cambio a los otros invoca la justicia de Dios.
Entonces los rabinos, los escribas y los sacerdotes de ese tiempo que estaban en el templo daban órdenes, reclaman privilegios, exigen ser venerados según los protocolos que ellos mismos habían hecho. Hay que arrodillarse ante ellos, besarles la mano, dirigirse a ellos con títulos y reverencias correspondientes a la posición y el prestigio de cada uno. ¿A qué le suena esto? Yo que vengo del catolicismo y que lo viví, es muy similar. Realmente lo que está en la Biblia simple y llanamente es episcopos, presbíteros y diáconos. O sea, que no hay intermedios. O se es un supervisor, que es un obispo, o se es un presbítero, o se es un diácono, un servidor. Pero le vamos poniendo nombres: reverendo, su excelencia. No, caray, quieren títulos. Inclusive hay personas que tratan a los demás por el éxito que tienen como si fueran dioses. Los encumbran sin ver sus defectos, sin poderles ayudar, y cuando cae el ídolo, lo destrozan. Porque así somos. Y no importa en el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, cualquier religión, cualquier denominación puede caer en esos errores con tal de obtener fama, fortuna y poder, dinero, porque mucha gente es lo que anda en busca de ello. Sin embargo, ¿son estas autoridades las que deben inspirar a los discípulos? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los rabinos, que ni siquiera podían recibirles. Ellos no eran afectos a vivir con un rabino. ¿Por qué? Porque el rabino tenía que recibirlos. Y si no los recibía, simplemente se quedaban fuera de tener un mentor, un coach, un maestro. Pero Jesús les da una orden muy clara y muy contundente. Si lo leemos es: no será así entre vosotros, en el versículo 43. Ninguno de esos liderazgos puede ser tomado como ejemplo, como el modelo que explica Jesús. Es el esclavo el que debe de tomarse como modelo, no el del líder, no del el exitoso, sino el que sirve de acuerdo a la voluntad de Dios, que no excluye a nadie y que no anda tratando de escalar peldaños para estar encima de los demás, sino trabajar en equipo para que el triunfo y el gozo sea para todos, dándole la gloria a quien lo merece, que es Dios, y no buscando la gloria personal. El pueblo está constituido por todos los convertidos que estamos llamados a ser santos. Y todo convertido, cualquiera que sea su función, su rol, su papel, su don, su talento, su habilidad, su ministerio en la iglesia y su grado de instrucción en la fe, es un sujeto activo de evangelización, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado a cabo simplemente por los actores que están calificados, en el cual el resto del pueblo fiel sería solamente receptivo de las órdenes, de las acciones, o como dicen algunos: si no puedes tú ser misionero, aporta el dinero. Fíjense que no. Todos somos llamados a la gran comisión, y todos no necesitamos ir hasta el África para realizar la misión. Hay veces está enfrente de nuestra casa, al lado de nuestra casa o dentro de nuestra casa. Por eso, cuando vemos que el pueblo posee un instinto propio, el pueblo de Dios, para discernir
los caminos que el Señor abre dentro de la iglesia, las sendas que se pueden de repente abrir y aprovechar. Entonces es una invitación a la iglesia local, todo lo que hemos escuchado, que se embarque en una real y profunda renovación inspirada por la gracia del Espíritu Santo, y que se plantee una realidad y una cuestión principal. ¿Cómo se realiza hoy dentro de tu iglesia el caminar juntos en la santidad? Porque muchas veces cada quien anda en su mundo y solo se reúnen los domingos o el día de visita al templo. Pero si está enfermo alguien, ni avisa el que está enfermo, ni nadie se preocupa por el que está enfermo. Vivimos aislados. Parece increíble, teniendo hoy tantos medios de comunicación que nos ha permitido Dios durante la pandemia explorar casos que jamás nos habíamos imaginado hasta dónde hemos llegado. Por medio del YouTube, por medio del Facebook, por medio del Zoom, por medio del Instagram, que en su principio eran cosas del demonio, realmente no, porque nada en la vida es malo per se, por sí mismo, sino más bien la función que hacemos es lo que ejecuta que le pongamos el sello del servicio cristiano, que es utilizar la voluntad de Dios para el servicio a los demás, o el apropiarnos de ese servicio para gloria nuestra, para reconocimiento nuestro, para los títulos nuestros, para el poder y dominio. Por eso, la segunda pregunta sería: ¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos? Porque somos una iglesia en la cual todos y cada uno somos la familia de Dios. Entonces el objetivo sería la participación comunitaria en el mayor número posible para escuchar la voz viva de todos y cada uno de los que acuden al llamado de Dios, que son hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Pero eso no es posible si no hacemos un esfuerzo especial para llegar activamente a las personas donde se encuentren, especialmente a los que a menudo son excluidos, no son escuchados, no participan de la vida de la iglesia, son gente tímida, son gente que se cree inútil, son gente que no se cree sabia y prudente. ¿Pero por qué? Porque los hemos excluido los demás, creyendo que una persona que hable bien va a enseñar. Bueno, puede enseñar el cobre al dominar a los demás, puede engañar, puede llevar incluso a las personas a la perdición. Hoy vemos cómo hay problemas tan graves que pastores famosos en estos 2-3 años anteriores se han suicidado. Otros han cometido adulterio teniendo un gran ministerio. ¿Por qué cayeron en pecados tan visibles y tan graves, teniendo todo en la vida? Porque ellos lo obtuvieron por sus fuerzas y nunca escucharon a Dios. Pero fíjense, este proceso de caminar juntos, de estar juntos, de amarnos juntos, de servirnos juntos, debe ser sencillo, que eso lo hemos complicado mucho los seres humanos. ¿Qué impide que sea bautizado?, preguntó el eunuco. ¿Qué impedirá que alguien pueda servir, pueda orar, por ejemplo? No, es que nosotros tenemos un grupo de oración. Gracias, no. Como si la oración no fuera importante. La alabanza lo es, pero más importante es la comunión con Dios que cantarle a Dios. ¿De qué le servirá al novio irle a cantar a la novia? O el esposo irle a cantar a la esposa si la trata mal, si realmente no la ama, si adultera o si le engaña. De nada le servirá. Más valdría, y las personas lo dicen en la consejería, ¿cuánto les encantaría que en lugar de llevarle flores
chocolates o algo, se sentaran a dialogar, a platicar, a enamorarse nuevamente y no simplemente a usarse con dominio y poder. Por eso hay 3 palabras claves para este caminar junto que dije. Primero, tiene que ser sencillo, tiene que estar accesible, o sea, debe estar a la mano, no es algo escondido, no es algo para pocos, es algo para todos. Y debe ser acogedor, inclusivo, para los sordos, para los ciegos, para los no inteligentes, para los que no son bellos, para los que no tienen dinero, para los que no tienen polos de atracción del ser humano, que es la inteligencia, la belleza, el poder, el dinero, la fama, la fortuna, la inteligencia. Entonces debe ser sencillo, que todo mundo lo entienda. Debe ser accesible, que esté a la mano para todos y que no haya uno solo que dispense todo aquello que se requiera, sino que cada uno de nosotros podamos dar ese testimonio de vida que Dios nos ha retribuido con tanto amor, paz, misericordia y compasión a nuestra vida para poderla dar a los demás. Y que acoja, que reúna, que ame, que consuele, porque mucha gente se siente como si no estuviera. Mucha gente se siente que ni siquiera los ven, no se les saluda, no se les atiende, no se les pregunta cómo va en su vida, cómo va su enfermedad, cómo va su familia, cómo va su economía, cómo van sus deseos, sus planes y su santidad, su caminar con Dios, su crecimiento espiritual. Por eso se requieren al menos 3 palabras claves para crecer. La primera, comunión; la segunda, participación; y la tercera, misión. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque requerimos tener una verdadera comunión con Dios y comunión con los hermanos. Pero también necesitamos que haya la participación, involucrarlos, amarlos, acogerlos y empoderarlos a aquello que sea significativo, valioso, intencional y que puedan realizar de una manera gozosa, en la cual ellos vean el fruto del Espíritu Santo en sus vidas y en el servicio a los demás. Pero que tengan la gran misión. La misión que nos dejó Dios es que vayamos a toda criatura, que hagamos discípulos de Cristo, no de los pastores o de la denominación, sino de Cristo. Por eso debemos de estar bien claros en algo. Siempre que caminamos juntos, hay una gran oportunidad para una conversión pastoral con un anclaje que vaya hacia lo misionero y hacia lo del servicio en santidad. Pero no está exento de riesgos el que al menos se pueden citar algunos de ellos. Por ejemplo, el formalismo. O sea, necesitamos los instrumentos, las estructuras, las herramientas, las técnicas que favorezcan el diálogo y la interacción entre el mismo pueblo de Dios. Sobre todo entre los pastores, entre sí mismos, las familias pastorales, entre los pastores y sus iglesias, y entre los pastores y las otras iglesias, para que sepamos que somos un mismo cuerpo. Pero a veces hay un cierto elitismo en el orden presbiterial, que lo hace separarse de los laicos e incluso de sus mismos consiervos, creyéndose superiores a los demás. Y vuelve a ser el pastor como el dueño del negocio, y no el pastor de una iglesia que sigue hacia adelante. Pareciera que el pastor va solo y a ver quién lo sigue, como decía el Chavo y el Chapulín: síganme los buenos. Pero realmente
en este caso particular, requiere que transformemos ciertas visiones que son verticales, o sea, de jerarquía, distorsionadas, pensando en que los pastores somos casi un alma pura, santa y sin defectos ni pecado, cuando somos tan humanos como cualquiera, con mismas tentaciones y problemas, o quizás peores, por el hecho del servicio a los demás, por el hecho de la interacción. Pero también debemos comprender que trae consigo una visión parcial de la iglesia, del ministerio pastoral, presbiteral, del papel de todos los creyentes, de las responsabilidades como iglesia, de los roles del gobierno, entre muchas otras cosas. Y lo vemos claramente porque ahora que estamos recabando todos los datos para que la próxima semana tengamos la reunión con el superintendente general, el doctor Gustavo Crocker, vía Zoom, estamos ya preparándonos para dar a conocer lo que Dios ha hecho en este año, que ha sido difícil, pero al mismo tiempo con mucha ternura nos ha ayudado Dios. Sin embargo, también vemos que hay pastores que no entregan sus formatos llenos de estadísticas de lo que se ha logrado. Pareciera que no les interesa. Yo pregunto, si estuvieses en un trabajo y no entregas tu reporte laboral, ¿podrías continuar trabajando? Creo que aquí cada quien ha querido hacer como en la calle, cuando se maneja en ciudades que no tiene ley, donde no hay placas, donde las placas no existen, o si las traen no sirven porque no son de ellos, pues pueden estacionarse donde quieran, pueden pararse donde quieran, pueden chocar y dejar el coche ahí tirado. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de esa situación en la cual somos un equipo. Pero fíjense, dijimos que el formalismo nos puede llevar como riesgo a caer en un problema. El segundo es el intelectualismo. O sea, convertir la iglesia en un grupo de estudio, con muchas intervenciones muy cultas, pero con poca sabiduría, abstractas, o sea, nada concreto sobre los problemas de la iglesia y los males del mundo. Lo máximo que hace la mayoría de la gente al estudiar, por ejemplo, la carta a los Gálatas, al ver el Apocalipsis, al ver los hechos de los apóstoles, lo que ellos vivieron, que nosotros lo estamos viviendo también, lo máximo que hace la gente es decir, ay, pues es la voluntad del Señor. Pero no queremos cambiar, aunque nuestros hijos estén inmersos en el problema, no en la solución. Por eso, hablar por hablar, alejándose de la realidad y de las cuestiones concretas de las comunidades, no nos lleva más que a perder el tiempo. Y por eso las iglesias se vacían, porque se habla mucho de intelectualismo, se habla mucho de administración, de psicología, mas no se está hablando del verdadero valor cristiano, que es el servicio por medio del amor, dándole la gloria a Dios. Otro de los problemas es el inmovilismo. O sea, es mejor no cambiar, puesto que siempre se ha hecho así. Y hay otros que cambian por cambiar, sin respetar lo que ha funcionado. Nada más porque a ti no te funcione no quiere decir que sea malo. Quizás tú eres el malo al aplicar eso. Quienes se mueven en este horizonte, en esta forma de actuar, pues aún sin darse cuenta, caen en el grave error de no tomar en cuenta ni en serio el tiempo
en que estamos viviendo. Todo el mundo habla de los millennials, ellos ya pasaron. Ya están los centennials y los pandemials y piensan muy diferente, porque ya los millennials ya son gente adulta para este tipo de personas y su tiempo en muchos de los casos se ha perdido sin dar un golpe, sin dar realmente un fruto y un fruto que transforme. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos o soluciones nuevas para problemas viejos, pero sin haber acabado ninguna de las soluciones anteriores. Simplemente cambiar por cambiar. Y por eso debemos de captar al menos 3 oportunidades que nos encaminamos hacia una iglesia misional, donde todos se sientan en casa y puedan participar de la gran misión que tenemos, alcanzar al mundo y proclamar la santidad. Pero también para hacer la iglesia que escucha al Espíritu Santo en la adoración, en la oración, pero también escucha a los hermanos, sus esperanzas, sus crisis de fe, en las diversas iglesias locales. Y la tercera, ser una iglesia próxima, de cercanía, una iglesia intencional, una iglesia que con esa intención de alcanzar a alguien va a estar próximo a estar con él o con ella, que va a estar abierta hacia él, hacia ella, hacia esa familia, pero siempre viviendo al estilo que nos ha mostrado Jesús, quien es Dios, porque siempre ha sido cercano, compasivo, misericordioso, comprensivo, con ternura, con amor nos ha tratado. Por eso esa iglesia tiene que tener mayores lazos de amistad, primero entre nosotros, luego con la sociedad y con el mundo. Por eso no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que ser una iglesia como Cristo la desea, una iglesia distinta a lo que hoy estamos viviendo. Por todo ello, ya para concluir, debemos estar bien seguros que lo que estamos haciendo es precisamente no tener las ambiciones de un discípulo, la cual la única ambición debe ser el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos pasado la vida y debemos tener el reto de ser los últimos para servir, siempre al principio. Parece una paradoja, ser los últimos, pero ser los primeros en servir, en lugar de ser los primeros para ser los últimos en servir. Quien gobierna casi nunca quiere servir, sino ser servido. Y con esas palabras es como termina esta porción evangélica, porque dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, las ambiciones expuestas en todo lo que hemos leído acerca de esta porción evangélica, primero, Jacobo y Juan están completamente inmersos en sus propias preocupaciones. O sea, Jesús acaba de decirles su pasión y muerte, cuál es el sentido de ir a Jerusalén, y ellos están preocupados quién va a estar al lado derecho o al lado izquierdo. Ahora, la petición es muy vergonzosa al ser expresada. ¿Por qué? Porque ahí se nota en ese versículo 36 y 37 que ellos no lo piden ni siquiera por favor, por misericordia, sino lo están pidiendo de una forma vergonzosa, sin haber consultado con todo el equipo, simplemente adelantándose, como queriendo ser los primeros en solicitar eso. Ahora, la confrontación con la realidad en el versículo 38, no saben lo que piden al sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Jesús está sentado a la derecha del Padre
y ellos querían tomar el lugar del Padre. Además, recuérdese que siempre tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda a las personas más cercanas, a las personas más amadas, a las personas que son las más próximas a nosotros. Ahora, la ira de los otros discípulos ambiciosos, porque ellos se molestaron al observar eso en el versículo 41 al 45, y del 42 al 45 realmente Jesús modifica, corrigiendo esa forma de pensar. Vamos a ponernos de pie para orar y que en esta semana Dios nos permita lograr comprender lo que es el verdadero servicio, y si traíamos en nuestra mente y en nuestro corazón querer ser primeros, que el primero sea Jesús en nuestro corazón y que Él nos coloque en el lugar que Él ha hecho ya de antemano para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Oh Padre amoroso, tu Hijo ha estado con nosotros en esta celebración de adoración como el sirviente de todos nosotros. Que Él disponga nuestros corazones y nos dé valor para comprender y aceptar a los otros, para acompañarles en el camino de la vida, para sufrir y compadecer sus penas, regocijarse con sus alegrías y llevar los unos las cargas de los otros, para que Él esté con todos nosotros ahora y por siempre. Hermanos, el mensaje del Evangelio de hoy es algo incómodo. El que se nos diga que tenemos que servir mucho más que ser servidos, que seamos los últimos y no los primeros, que no tengamos tanto éxito, sino que hagamos que los demás tengan éxito. Estar dispuestos a ahorrar molestias a los otros, no ahorrándonoslas a nosotros mismos, por el bien de los demás, y a renunciar al deseo incontenible de poder, de dominio, de ganar. Todo eso va contra el principio de nuestra arraigada actitud humana. Pero esta es la dura verdad con la que Cristo nos ha confrontado hoy. Como Cristo, pues, intentemos en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en las iglesias, en los trabajos, en la familia, gastarnos desinteresadamente por los demás. Por todo ello, vayamos a servir al Señor primero en su pueblo, en nuestras familias, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos muestre su rostro, nos conceda la paz y siempre estemos deseando servir a los demás. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Por hoy